Buen día, queridos amigos. Soy María Fernanda Sandoval, aquí junto a mí, mi querida amiga Heidi León, para hablarles de un nuevo episodio. Hoy, un episodio que te llevará a deslumbrarte totalmente y también como a entender el por qué nos pasan ciertas cosas que inconscientemente las tenemos arraigadas. El episodio de hoy es de un paciente que vino a hacer una consulta en donde se sentía bastante agitado en corazón, le dolía bastante la cabeza, no podía dormir, tenía un vacío existencial por la pérdida de su hijo, que ya tenía 1 año de edad más o menos. El pequeño había estado al cuidado de uno de los familiares de la mamá del niño y sufrió un accidente repentinamente, se cayó y el niño perdió su vida. Él no podía aceptar directamente esta pérdida, ya que en función de la relación entre los dos se separaron. Él no tenía la necesidad de estar con ella porque tenían graves problemas. Los dos no conectaron, incluso fue sorpresivo que vino el bebé al mundo y esto hizo que él no pueda superar esa pérdida del niño porque de alguna manera no quería aceptarlo, pero cuando el niño ya nació, él quería recuperar como esa parte paterna que aún lo tenía en instinto. Cuando el niño murió, él sufrió esa pérdida y constantemente lo veía en casa, lo sentía, teniendo en cuenta que él sentía la presencia del niño en casa. Pues me pareció tan curioso que pedí una radiografía a Heidi y Heidi les va a contar un poquito más al detalle qué es lo que se testeó. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, con respecto al diagnóstico del testeo que se le hizo al paciente, descubrí lo siguiente, que el paciente tenía un conflicto emocional no resuelto, ¿sí? Era por un sentimiento de culpabilidad que él sintió. Era una experiencia extracorporal. Entonces, realmente sí estaba el almita ahí. Entonces solicité los nombres completos de la criatura que me entregó Fernanda y al hacer este diagnóstico, el almita estaba atrapada. ¿Por qué? Porque como el padre se sentía culpable y inconscientemente lo que hacía es retener a este ser. Entonces, al testear a la criatura, estaba incrustado a él. Estaba perdido, no sabía dónde ir. Entonces, en este caso, lo que se requería era hacer una sanación, ¿sí? Para que la voluntad del almita sea reencarnar, o sea, quedarse ahí, como decir, a cuidar a otras personas, a otros seres, o ir a otro plano, pero él no tenía decisión de a dónde ir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en vida, el paciente en vida, el papá, ¿sí? Con su intención hacía retener a una criatura por sentimiento de culpabilidad. Era sensación de asfixia que él también sentía a ratos, es como especie de taquicardia, que si le hacían exámenes de ese rato, de la taquicardia no, pero cuando ya le expresé esto a Fernanda, realmente sí tenía este problema de corazón. En el caso ya del testeo fue donde psicológicamente se pudo diagnosticar que él tenía una culpa extrema, donde sentía que al no conocer a su bebé, él tendría que vivir constantemente con esa responsabilidad y no querer incluso tener hijos posteriores, sino sacrificar su vida por ese pequeño. Adicionalmente, también sufría de ciertos miedos, de ciertos traumas, inestabilidad también amorosa. Él no quería entablar ninguna relación porque la anterior le hizo bastante daño y el sentir que tuvo esa pérdida, él sintió pérdida en relación amorosa, la figura paterna y ya en una hipnosis que se realizó directamente con él, se hizo un soltar a ese bebé, soltar a la relación y también hacer un proceso de entierro psicológicamente hablando, donde él tenía que hacer una carta, despedirse de su bebé y enterrar también
esa figura paterna que él sentía que ya no lo podía lograr. Mis queridos amigos, este es el caso ya solucionado. Por favor, suscríbanse a este canal de YouTube Destellos de Luz y nos estaremos viendo para una próxima edición. Muchas gracias.